Facu, ¿empezamos? ¿Sí? Pues muy buenas tardes. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan hoy en este lanzamiento LATAM de Revo HR. Me da muchísimo gusto ver caras muy conocidas, amigos, amigas que vienen hoy. Y pues gracias por estar con nosotros. El programa del día de hoy estará compuesto por 3 presentaciones. La primera será la introducción que daré yo con una gran experiencia con el equipo de 3 días. Así que espero que sirva de algo. El equipo lo tenemos en el stand de FBI. De hecho, será el que estoy prestando en estos momentos para que pronto regrese a la clínica para seguir trabajando con él. Así que quien quiera probarlo, se los presto unos minutos allá abajo en el booth. Pero lo más interesante será, después de esta introducción, el doctor Moya también tiene una gran experiencia con el equipo de una semana y nos dará su experiencia en estos 5 días que él ha probado este equipo de alta definición y cuál ha sido su experiencia en este. Vale la pena comentarles que estos 2 equipos que están en la Ciudad de México, pues si tengo bien la información, Facundo, son los primeros en México, en el mundo. Entonces siempre los mexicanos nos aventamos a probar lo que otros no han probado. Sin embargo, para cerrar con broche de oro, tenemos al doctor Bartek Sirkowski, que él tiene un gran entendimiento en física, también es retina médica, retina quirúrgica, y ha trabajado en, les voy a explicar bien, no quiero leerlo para no dejar en alto todo lo que él ha hecho. El doctor Bartosz Sirkowski es un especialista en retina y en cirugía de retina. Él forma parte del equipo físico de física médica que ha desarrollado la tecnología de dominio espectral en OCT. Tiene una gran experiencia en física y en cómo generar esta tecnología. También se ha encargado de la primera comercialización del OCT espectral. El doctor Sirkowski ha formado y ha presentado los primeros resultados en la aplicación clínica de OCT angiografía 2 años antes que esta fuera comercializada. Asimismo, el doctor Sirkowski ha tenido papers y en contribución con el doctor Hofer para hacer biometrías del cálculo del lente intraocular, así como topografía. Él trabaja también en la Academia de Ciencia y Física en Polonia y es coautor de múltiples papers. Veremos unas imágenes que la mayoría de ellas son cortesía del doctor Bartek y pues él ya está siendo disruptivo con la tecnología espacio-temporal de OCT y OCT funcional. Quienes han visto sus pláticas en este congreso se han de haber dado cuenta que es un doctor muy revolucionado y que va muy a la vanguardia. Así que para no perder más tiempo, les voy a platicar un poco de este lanzamiento de este equipo Revo HR de alta definición. Es un equipo pequeño, pero en tamaño, pero en realidad en todas las funciones que tiene es grande. Aquí lo estoy utilizando con mi hijo. Es un equipo que desde que lo tuve, el primer Revo NX, me di cuenta lo amigable que es para niños, para adultos y para personas de la tercera edad. Es un equipo que tiene múltiples funciones que si en un momento dado te quedas sin técnico para realizar el estudio y nunca has hecho un estudio de OCT, la adquisición puede ser automática. Simplemente en apretar un botón que dice adquirir, el OCT empieza a trabajar solito, se enfoca solo, toma la imagen. Y si no fuera de más, tiene un sistema de voz que vienen con múltiples idiomas donde esta voz da la indicación, ¿no? Por favor, abra bien los ojos, no parpadee, parpadee normal. Entonces, pues prácticamente hasta habla por nosotros. Las cosas nuevas que trae este equipo es que ya tiene eye tracking y entonces esto nos permite mejorar las tomas de las imágenes y nos permite exportar las imágenes para trabajar desde el consultorio sin estar enfrente del OCT. En el área del segmento posterior, la innovación es que incluye un lente de campo ultra amplio que nos va a dar imágenes de campo amplio.
nos tiene una cámara de fondo de 45 grados, incluye angio-CT de 3, 6, 10 y hasta 22 milímetros. Y lo interesante también de este equipo es que si lo conjugamos con la campimetría, nos permite generar una unión de la información tanto estructural como funcional. Y el full range que nos va a favorecer tener mayor penetración en las imágenes. En segmento anterior, el doctor Moya nos hablará un poco más acerca de la longitud axial, de la topografía corneal, de la biometría de cálculo de lente intraocular, así como un nuevo programa que tiene de control de miopía, donde nos permite estudiar a nuestros pacientes desde niños hasta adolescentes, dando un seguimiento a través de la longitud axial, de la topografía y del OCT. También tiene en segmento anterior todo lo que es de ángulo y las fotografías a color y con filtros tanto de polo posterior como de segmento anterior. Y un plus que tiene esto es que, pues asociado a la inteligencia artificial, ya la segmentación está dada por inteligencia artificial y se promete, como en un futuro, pues estar apoyado de la inteligencia artificial. Esta es una imagen de fondo de ojo del polo posterior y aquí nosotros podemos jugar tanto con la definición, con la magnificación, dando zoom para entender un poco más qué está pasando en la retina de los pacientes. Es una imagen de fondo de ojo de 45 grados, sin embargo podemos hacer tomas dinámicas que nos pueden dar un poquito más de campo. Lo interesante también es que podemos juntar la información de las fotos de fondo de ojo con el OCT y es muy interesante la definición que podemos tener. En la toma de fondo de ojo podemos acercarnos, podemos ir viendo la segmentación conforme vamos viendo la foto de la imagen clínica con el OCT de forma simultánea y podemos dar zoom a la lesión sin perder detalles para poder valorar qué es lo que está pasando en el sitio de la lesión. ¿Cómo es posible toda esta tecnología? Pues los cambios que se ha hecho es que, si bien es cierto, sabíamos que la resolución axial del OCT de dominio espectral en un promedio era de 5 a 7 micras, al hacer una modificación de la longitud de onda de la banda ancha, se ha logrado obtener una definición de 3 micras. ¿Y qué beneficio nos da tener una definición de 3 micras? Pues que con la misma tecnología de obtener las imágenes de OCT, al hacer esta modificación a nivel de la longitud de onda central y del ancho de banda de la fuente de luz, podemos tener mejor resolución del vítreo, podemos tener mejor resolución de las capas internas de la retina, de los plexos vasculares, del complejo Bruch-PR y de los plexos de la coroides y la capa de Sattler. ¿Cómo se ve esta tecnología de alta definición? Pues podemos ver claramente dónde empieza y cómo es continua la membrana limitante externa. Podemos ver la zona mioide, la zona elipsoide, la interdigitación de conos y bastones, así como el complejo del epitelio pigmentado de la retina y la membrana de Bruch, pues ya casi a niveles prácticamente histológicos. Y yo comentando esto con otros colegas, les digo, es que me estresa porque ahora hay que estudiar más, ahora hay que estudiar cómo se ve en un paciente sano, cómo se ve en un paciente enfermo, cómo se van a distorsionar estas capas, a lo mejor nos van a dar información previamente que haya líquido subretiniano en una membrana neovascular. Entonces es muy importante pues no caer en ese estrés, no se vuelvan como yo, mejor vamos a disfrutar lo que vamos a ir descubriendo. Y en un paper encontré que esta alta definición podría darnos imágenes de núcleos de las capas de la retina. Y entonces podríamos poco a poco, si la tecnología nos va dando, hablar de una imagenología funcional. Tiene un scan de Whitefield que tiene una practicidad, porque con una sola toma puedes obtener imagen del nervio óptico y de la mácula. Y entonces, para hacer tamizaje y poder ver en una sola toma cómo está el nervio óptico y cómo está
el área macular. Sin embargo, para mayor definición o para seguimiento o progresión es muy importante hacerlos de forma independiente, porque el Whitefield no nos va a dar progresión. Sin embargo, como tamizaje está bien poder valorar la foto de fondo de ojo, estructuralmente el nervio óptico y la mácula. Existe una función también nueva que es Maximum Intensity Projection, que es todo lo que se trabaja con angio-OCT se puede depurar y mejorar, disminuir artefactos y ver mejor las membranas neovasculares, quitar el ruido a su alrededor y mejorar las imágenes. Y hablando del campo ultra amplio, podemos entender que se toma el escaneo, la línea azul son los 70 grados de ángulo de escaneo que toma la máquina. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es 105 grados de ángulo del globo ocular. Eso es lo que vamos a ver en una sola toma. Mi experiencia en la toma del campo ultra amplio es muy limitada. De hecho, me costó muchísimo trabajo tomar estas imágenes porque independientemente que los pacientes cooperaban muchísimo, pues no lo logré, pero con la autoadquisición fue facilísimo, yo no tuve que hacer nada, nada más veía cómo el equipo se iba acercando poco a poco al paciente, tomaba la imagen y nos daba la magia. ¿Cómo obtenemos estas imágenes de campo ultra amplio? Pues con el uso de un lente de ultra wide field que se coloca sobre el equipo en 2 pasos y entonces es muy importante hacer estos 2 pasos para que no se nos caiga este lente que es pues como el Gollum, ¿no? The Precious. Entonces, cuidar este lente y posteriormente lo puedes quitar para seguir trabajando en otras scans de la retina y la imagen que va tomando este lente pues es muy rápida y vamos obteniendo una imagen de 105 grados. ¿Qué utilidad tendría esto en nuestra vida diaria? Es que podemos estar ante un paciente con miopía. Perdón, déjame ver. Este es un video, pero a ver si... Bueno, ahorita les paso el video, pero prácticamente es valorar cómo el fondo de ojo se ve de forma prácticamente con cambios miópicos, pero cuando vamos al campo ultra amplio de arriba hacia abajo, toda la parte superior empieza con una esquisis. Entonces, pues vamos a ir obteniendo hallazgos que antes no veíamos y vamos a tener que estar dando mayor seguimiento a los pacientes que antes a lo mejor no encontrábamos estos hallazgos y no lo necesitaban. En el protocolo Full Range, estos escaneos son de una profundidad mayor. El equipo anterior nos daba una profundidad de 2.5 milímetros y en este equipo nos va a dar una profundidad de 6 milímetros, esto permitiendo que veamos mayor cantidad de vítreo, el espesor de la retina y la coroides. Algo que me gustó muchísimo de este equipo también es un modo que se llama Cataract Mode y lo que hace es que en la pantalla, cuando tú estás frente a opacidades de catarata, a opacidades vítreas, puedes modificar la velocidad del equipo de 300 a 30, 25, inclusive 60 en la parte media y lo que va haciendo es saturando más el tejido de la retina para poder ver mejor a la retina, esquivando estas opacidades. En un paciente sano, pues cuando modificamos, por ejemplo, en este caso a 60 la velocidad, pues se ve más saturada la imagen en un paciente sano, pero si este paciente tuviera catarata, pues seguramente obtendríamos una muy buena definición de la imagen. Y el angio-OCT pues todavía presenta la angulación, perdón, el tamaño de 3x3, de 6x6. Podemos tener también el equipo de mosaico y también el equipo de 22 milímetros. Entonces, realmente esto está siendo muy padre
en la última revisión que yo tuve de angio-CT, pues encontré una isquemia muy pequeñita que yo no detecto clínicamente, pero pues ya está ahí, ya es algo que habrá que vigilar en el plexo capilar. Pero pues creo que es una tecnología que nos va a dar mucha utilidad, nos va a dar mucho que estudiar para descubrir pues más comportamientos de patologías que ahorita sabemos cómo se comportan, pero a lo mejor nos va a dar más información para predecir, para prevenir, que sería pues una mayor misión como nosotros en Retina. Y pues para ya no quitarles más tiempo a mis compañeros, quiero darle las gracias siempre a Tom, que siempre me apoya, siempre me enseña, me guía cuando llegan nuevos equipos para poderles dar una mejor información en esta presentación. Tom, muchísimas gracias, bienvenidos y pues a continuación el doctor Moya nos hablará su experiencia en segmento anterior. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora, por su participación. Una excelente plática. Como ya les dijeron, tuvimos poco tiempo para tener evidencia con esta tecnología. Realmente ella nos dio 5 días. Lo que tuvimos fue del día martes al mediodía al día de ayer en la tarde. Entonces, pues es prácticamente mostrar todo lo que hicimos en la consulta en 2 días, la utilidad que tenemos en el segmento anterior. Si bien estamos en un curso de retina, sabemos que todas estas máquinas, la mayor parte de la actualidad, tienen multifunciones y que cada vez más nos permiten evaluar segmento anterior y otros apartados del globo ocular, otros análisis, no solamente el OCT de polo posterior. Sabemos que Optopol ha apostado por calidad en su tecnología y eso es lo que vemos. Podemos hacer análisis de segmento anterior hasta de 18 milímetros, podemos evaluar profundidad de cámara anterior, podemos evaluar la presencia de lentes intraoculares, podemos evaluar presencia de lentes de contacto, eso nos da bastante utilidad. Aquí tenemos un caso en el cual tiene un coloboma el paciente, tiene un coloboma en el cual podemos ver en la imagen inferior cómo el iris es más corto en la parte derecha de la izquierda de la imagen, acá a este lado, y nos permite poder evaluar la córnea, el cristalino, el iris sin ningún problema. Nos permite evaluar ángulo, nos permite evaluar cara posterior incluso del iris en algunos puntos. Podemos evaluar pacientes como este caso que tiene un embriotoxón posterior y vemos ahí en la imagen del segmento, en el ángulo, cómo está un engrosamiento a nivel de la malla trabecular, que eso normalmente pues con otro tipo de tecnología no es tan sencillo. Podemos dar seguimiento a pacientes como en este caso que tiene un iris bombeo, un paciente con un lente de cámara anterior que hizo un bloqueo por el vítreo. En la imagen superior está ahí el iris que está posicionado sobre la malla trabecular. Hacemos posteriormente una iridotomía y en la parte inferior todas esas imágenes que vemos en cámara anterior, al menos yo no tenía la experiencia de hacer un OCT, el antes y el después y ver que eso es pigmento y son células inflamatorias muy probablemente y podemos ver cómo se rompe ese bloqueo. Si tenemos el equipo le damos la utilidad en cada uno de estos casos. Aquí tenemos un paciente con una configuración plateau en el cual tenemos una cámara amplia con una entrada estrecha y vemos cómo se puede posicionar completamente el iris sobre el ángulo, sobre la malla trabecular y que esto nos permite tener una evaluación y podemos compararla con lo que hagamos por gonioscopía. Podemos documentar casos tan sencillos como un paciente con un cuerpo extraño a nivel de la córnea, cómo se puede ver al momento de que hacemos una evaluación. Ahí al paciente se lo podemos mostrar y es bastante evidente la profundidad incluso a la que puede estar y eso nos facilita también el tratamiento o el abordaje que hagamos. Algo de lo que me llamó la atención es la capacidad que tiene de penetrar cicatrices a nivel corneal. Como sabemos, el principio básico siempre se ha dicho que el OCT necesita medios ópticos claros y que lo ideal cuando tenemos este tipo de opacidades sería el UVM. Si bien no desplazamos al UVM, tenemos la capacidad de poder ver las imágenes. Aquí en este caso una paciente que tuvo una perforación corneal y se autoselló el iris, como incluso vemos la cara posterior del iris a través de las cicatrices, el iris con una sinequia anterior a nivel de la córnea donde está adelgazado y que eso normalmente, en teoría, con un OCT no sería la imagen ideal para poderlo evaluar, pero al momento de que utilizamos este tipo de tecnología se nos facilita para que podamos dar un seguimiento a este tipo de pacientes.
podemos ver en diversas tomas cómo se hace el escaneo y cómo vemos la cara posterior del iris a través de una cicatriz incluso. Pacientes un poquito más complejos, en el cual, en este caso, una paciente posoperada de un trasplante de córnea que posteriormente hizo un adelgazamiento y le coloqué un parche esclerocorneal a nivel de la interfase, y cómo vemos también la penetración que tiene el OCT a partir de esas opacidades. Entonces, nos da bastante información que al menos en lo personal complementa la evaluación que estamos haciendo por lámpara de hendidura, por fotografía clínica, y lo complementamos con el OCT. El equipo también ya se habló de que tiene una capacidad de hacer segmentación de las capas a nivel de las retinas, o no solamente lo hace a nivel de retina, sino en córnea también. Aquí vemos, intenté ver si el equipo hacía una segmentación aún con un lente de contacto, si no se equivocaba, y efectivamente no se equivocó. Vemos cómo la imagen superior está haciendo una segmentación de toda la paquimetría corneal y en la parte inferior solamente del epitelio. Esos mapas epiteliales de 8 milímetros también los podemos tener a la mano, podemos imprimirlos, en la actualidad que también a nivel de segmento anterior o cirugías refractivas los estamos utilizando, y de una forma medir también una presión, si la tenemos que compensar o no. Si bien sabemos que ya no es una regla como antes se tenía, que a tantas micras le sumábamos o les restábamos milímetros de mercurio, si es un factor predisponente para glaucoma o para progresión. Esta es una paciente que operé el día de ayer, un LASIK, lo operamos a las 8 de la mañana y estábamos haciendo el OCT a las 4 de la tarde, y podemos ver cómo mide adecuadamente el flap, cómo se ve. Hicimos un flap de 130 micras teóricamente, y ahí estamos viendo que no fue tan efectivo al momento de que hacemos el corte con el microqueratomo, cómo tenemos una variación tan significativa. En la parte inferior vemos el mapa epitelial, cómo a pesar de esa imagen el equipo puede hacer una segmentación y no hay un problema. Algo que me llamó la atención, en otros OCT yo no era capaz de ver la capa o membrana de Bowman, en este OCT sí lo podemos hacer, que es algo de lo cual también está innovándose, qué utilidad puede tener al momento de que nosotros la podemos apreciar. Hicimos la comparación con un paciente, en este caso, un paciente que operamos de un PRK transepitelial, le pusimos el lente de contacto, igual fue en la mañana y lo valoramos en la tarde, y ahí vemos que no se aprecia ni el epitelio ni la capa de Bowman, por lo tanto, el proceso de ablación se hace completo. Y aquí vemos la diferencia, que son imágenes que normalmente con otra tecnología no tenemos esa capacidad de verla. Veíamos el epitelio, veíamos el estroma y el endotelio, pero no veíamos tan definida la capa de Bowman. Este es un paciente que valoramos el día martes en la tarde y el miércoles en la mañana hicimos un trasplante endotelial, en el cual vemos desde en la parte superior ya le habían hecho un trasplante DISAEC y tiene un injerto que falló. Entonces vemos cómo está el lente de contacto, cómo vemos el epitelio engrosado, el estroma y el injerto. Y en la parte inferior, 24 horas después, como quitamos el epitelio, por eso no se ve en la capa superficial, vemos el lente de contacto y el endotelio que está adherido. Entonces este tipo de tecnología nos permite también dar seguimiento a estos pacientes. Pacientes de seguimiento por trasplante de córnea, en el cual nos permite ver una imagen completa del injerto, poderlo medir. Podemos evaluar profundidad de cámara anterior, ángulos, dependiendo qué tan estrechos estén. Nos da una característica muy buena del cristalino, como en estos casos, como ya vimos la presencia de iris bombé, y la posibilidad también de analizar opacidades de cristalino. En este caso estamos viendo un paciente con una opacidad de cristalino en el cual podemos ser capaces de evaluar la cara posterior, la cápsula posterior, la integridad, y en este caso un cristalino que no tiene catarato, una persona de 25 años, y podemos hacer también una medición. Nos podemos extender a la parte periférica, tanto en esclera, en conjuntiva, e incluso aquí podemos ver la retina periférica con un campo de 18 milímetros de segmento anterior, que esto, si bien quizá no sustituye un VM, nos da una imagen bastante buena, porque si nosotros tenemos una lesión periférica, con el OCT lo podemos observar sin ningún problema. Este es un paciente que posterior al retiro de silicón quedaron algunas burbujas a nivel de conjuntiva, como todos sabemos muchas veces quedan pequeñas fugas y no se coloca alguna sutura, y ese silicón lo podemos ver también en imágenes a nivel de la conjuntiva cómo está, y esto nos permite dar un seguimiento.
Tenemos la capacidad de tener esas imágenes de la conjuntiva, ahí se ven los cortes donde lo estamos haciendo y eso nos da bastante información que de otra forma en general es más difícil que la podamos obtener. Y no solamente en este caso que estamos evaluando silicón, también podemos evaluar cualquier tipo de nevo conjuntival. Sabemos que la presencia de quistes es una característica de benignidad, entonces es una herramienta que nos permite también evaluar este tipo de patologías. Como ya se mencionó, tenemos la capacidad de hacer fotografías del segmento anterior y este equipo la ventaja que nos da no solamente es eso, sino que nos permite hacer una biometría. Nos hace una biometría por OCT en el cual podemos evaluar desde la córnea hasta el nivel de la retina. Esto es muy comparativo a lo que hacen otras casas comerciales en el cual podemos ver polo posterior, área macular. Ahí en esta imagen podemos saber si el paciente tiene edema, si el paciente tiene un agujero macular, si el paciente tiene una membrana epirretiniana al momento de que nosotros estamos haciendo una biometría. En este caso es un ojo sano. La paciente tiene lente de contacto. Quisimos ver si el equipo no se equivocaba al momento de tomar la distancia a nivel del epitelio y efectivamente el equipo no toma la distancia de longitud axial desde el lente de contacto, sino a nivel del epitelio, de manera que es bastante confiable la medición que hace. Obviamente podemos hacer un ajuste manual, pero el equipo lo hace con bastante seguridad. Y tenemos bastantes fórmulas que podemos utilizar, está en proceso todavía de investigación y de complemento con fórmulas más actuales, pero que la verdad, en la actualidad muchos de los cálculos intraoculares que hacemos en cirugías, tomamos la base de datos, la longitud axial y demás, y lo metemos en un calculador online. Entonces, en este caso, el equipo integrado en la misma tecnología nos permite hacer este tipo de mediciones. Lo más nuevo que no tenían los equipos previos y que apenas pues vamos a empezar a darle un seguimiento y que en charlas posteriores vamos a tener los resultados o la experiencia que se va logrando, es el análisis de del control de miopía. Como sabemos, todos los biómetros que tienen la capacidad de medir longitud axial, muchos están integrando algoritmos para ver la progresión de la miopía, porque basados en la longitud axial en este aumento, podemos determinar si necesitan o no algún tipo de tratamiento. El equipo nos permite hacer una evaluación y un seguimiento de longitud axial, de la refracción del paciente, las queratometrías, poder añadir si tiene factores predisponentes como exposición a pantallas, exposición de visión cercana, qué tantas horas tiene de exposición al medio ambiente, si tiene familiares con miopía, qué tratamiento le estamos dando y esto nos va a permitir dar un seguimiento. Entonces, esta es una característica adicional que tiene el equipo al momento de que cuenta con la biometría, podemos darle la utilidad no solamente en el área de diagnóstico, sino también de un seguimiento para control de miopía y que prácticamente es un software que se añade al tener el módulo de biometría, no es algo que venga separado. En glaucoma, obviamente podríamos tener una clase completamente de glaucoma y OCT, como sabemos el nervio óptico ya tiene bien determinadas las zonas en las cuales al momento de que se despliega la capa de fibras nerviosas y lo queremos analizar, vamos a tener imágenes de esa característica. En este estudio, lo que añadió el HR es la fotografía clínica, aparte del análisis que ya tenía, y lo que había dicho la doctora Jimena, que tenemos la capacidad de integrar la campimetría para hacer un análisis de estructura y función. Siempre hacemos ese análisis, pero con los dos estudios por separado y en esta tecnología los hace al mismo tiempo, hace una fusión y tenemos fotografías de bastante calidad en la cual podemos evaluar el nervio óptico. De manera que también en módulo de glaucoma, que no se vende por separado, sino ya está integrado en el mismo equipo, podemos hacer un análisis completo de los pacientes. Adicionalmente, si esto lo combinamos con inteligencia artificial, que es un proyecto que tiene Facundo para la integración en este tipo de equipos, hay una plataforma Altris que maneja inteligencia artificial para OCT y que ya está aprobada por FDA y por la Comunidad Europea y hace un análisis de más de 70 patologías a nivel de retina, donde hace diagnóstico, comparación, progresión y algunos reportes. Recientemente nos dimos a la tarea de evaluar qué tan efectiva era esta tecnología, casos sencillos, en este caso que hay edema macular,
al momento de que se pase esa imagen a la plataforma, hace una segmentación de las capas en cuestión de segundos y posteriormente nos da una imagen con un reporte donde nos habla de que el paciente necesita una atención inmediata y nos está dando una sugerencia diagnóstica y las características del OCT. Casos sencillos como el agujero macular, en la cual igual se hace una segmentación de estas capas y automáticamente nos da el diagnóstico y nos habla de que tiene que ser una referencia rápida. Como sabemos, aquí la mayoría son expertos en este tipo de patologías, pero muchas veces el oftalmólogo general o al momento de que esté en aprendizaje o queremos tener una segmentación capa por capa, nos va a permitir tener un plus en nuestra consulta. Pacientes con atrofia a nivel foveal, también hace una segmentación y nos hace un diagnóstico de forma adecuada. ¿Por qué? Porque está determinando la ausencia de las capas de la retina interna y la retina externa. Entonces, es una tecnología que podemos ir implementando como un complemento a nuestra práctica y que realmente esta tecnología es una herramienta multifuncional, bastante amigable, con una mejor resolución y que si nos apoyamos con inteligencia artificial, pues vamos a tener mejores resultados. Muchas gracias. So, sorry, but I will be speaking English. Okay, so good afternoon, everyone, and thank you very much for inviting me. I've never been to Mexico before, and I'm here just for a few days, but I found your country really amazing. I saw, nearby surroundings, and I really love it. I am a medical retina specialist and VR surgeon, but I'm also a medical director in International Center for Transitional Eye Research. Okay, we'll try. Okay, and this is my financial disclosures. Just to make it sure, I'm not the employee of the Optopo, okay? I'm just a doctor. But I know them 20 years. Because we commercialized the spectral domain OCT technology in 2005 and 2007, and then I just introduced OCT biometry, topography, and tonometry, which is in progress. I just have a chance to use a commercial system. It's much easier. In terms of the research, I'm doing it at the university and in IKTER in Warsaw. Okay, so I will cover two topics: ultra-wide field OCT imaging of the retinal diseases, and the second one will be ultra-high resolution imaging of the retinal diseases. When you look at the image at the upper left, upper right, no, it's for you it's left. Left part of the slide, you see just people walking, but we don't know anything about them, what is going on around them. But when we just take a wide field OCT or here a wide field image, we have a broadened perspective. We know where are they going. And the same story with the ultra high resolution. You see the girl, okay. Okay, thank you. So you see the girl, that she has something in her hand, but we don't know what it is. And with high resolution, we can identify this object as a bottle of water. So let's get started. Ultra-high wide field OCT imaging. And the fundamental question is, do we really need it? Maybe we don't need it, okay? And this is the fundus of my eye, the macula, and we usually look at the macula. Here you have the retina off retinal detachment, but when you take the ultra-wide field color photo, you see a giant retinal break. And this is obviously a very important information for the surgeon. I would like to know before surgery
what can I expect? And this is a typical image. I think that nobody here would have any problem with making diagnosis. It's obviously central serous keratinopathy, straightforward. But in this case, the image looks pretty the same. We have just fluid underneath the retina. But when you look at the color fundus photo, there is obviously a tumor. So by using just a macular scan, we can miss this diagnosis, which potentially can be life-threatening. And here there is a tumor, okay? So, sorry for this long slide, but I think that ultra-wide field angio CT will change the way we practice, we treat the diabetic retinopathy. And why is like that? Because high-quality ultra-wide field OCT angiography has the potential to change the PDR grading in the same way the OCT has changed macular edema grading. Why is like that? Because, as you all know, we can quite nicely identify microaneurysms, vascular proliferation, and non-perfusion in angio-CT. We can also quantify capillary non-perfusion and capillary density. And we know from papers that non-perfusion correlates quite well with DR severity. So there is a question, why? Why no one in the entire world use angio-CT in place of ETDRS photographic grading? And it is because that the strong correlation doesn't mean that it can be used reliably for clinical decision making. The main problem with angio-CT is that the visual field is too small, okay? And as we all know, ETDR color fundus grading empirically identify clinical features associated with the development of proliferative diabetic retinopathy and stratify the risk into mild, moderate, and severe non-proliferative diabetic retinopathy. And we believe that ultra-wide field angio-CT can improve on the short-term prediction of vision-threatening diabetic retinopathy development over color photographs. So it will be a big change in the way we practice the ophthalmology. Okay, and there are two ways of making progress. We can build a very expensive and sophisticated system like NASA, okay, or we can just do what Elon Musk did, just to try to make the technology cheaper, okay, and this way change the world because we can give this technology to all the people. And current status of ultra-wide field imaging, there is a nice device on the market called Xefilio by Canon, but the point is that it's very expensive. So it will not change the way we practice ophthalmology. Really few people in the world will buy it. So we went different way, like Elon Musk did, if I can say like that. And this is the add-on ultra-wide field lens for Revo OCT devices family. And the scan width is 21 millimeters. So, the first case, proliferative diabetic retinopathy. If you have the angio-CT like that, we see that there are some non-perfusion, sorry about that, you can't see anything. We have some non-perfusion and there is enlarged foveal avascular zone, and that's it. It doesn't change anything. But once we have a picture like that, okay, it's a kind of game changer because we can make clinical decision. We can treat patient basing on that because you see the non-perfusion, some proliferation, so we can go for laser treatment without fluorescent angiography. So this add-on lens is perfect for screening. And another case of proliferative diabetic retinopathy, we see the thick membrane across the entire posterior pool, and also we can visualize this fancy opening in the roof of this membrane using the ultra-wide field imaging. Okay, here we have the branch retinal vein occlusion, and the wider the image is, the more information about peripheral ischemia we get. Okay, so
it is 6 by 6 millimeters, so you can just see in the lower left bottom of the image the area of non-perfusion with 21 by 21 millimeters. We see that this area is much bigger. We can use this information for laser the patient. And central retinal vein occlusion, even if we have hemorrhages just in the center that obscure the light coming from the deeper layer, we can still visualize the macula, and we can just identify the profound non-perfusion. And high myopia, we can combine two techniques, ultra-wide field imaging, that is why we have 21 millimeters of width of this scan, and full range. Full range meaning that we double the height of the imaging window because we are using just 2/2 of Fourier transform, and we have 6 millimeters. And that is why we can accommodate the posterior staphyloma in one image. When you look at those macular images, you can be suspicious that the macular shape is a little bit convex. But once we take the ultra-wide field scans, we see that we have the dome-shaped macula, typical for at least 10% of high myopes. And we can just visualize it three-dimensionally. And if you have a scan like that, you would say there's nothing wrong about this scan, just a regular macular scan. And we can miss life-threatening diagnosis, especially in countries when in which optometrists take measurements. But if you have a scan like that, you would not miss that something is going wrong here, okay? There is a different reflectivity, there are no vessels, there are no choroidal structure anymore. And a few surgical cases, we can make a pre-op assessment of our patient, and we obviously see the attachment of the vitreous to the retina, and we can also visualize all those changes three-dimensionally and look at the interface between the retina and the vitreous before the surgery. And this is a post-vitrectomy eye. You see that there is, due to retinal detachment, there is still the edema, but looking at this map, this is an inner retina thickness map. You see this place, it's over here. The surgeon, it wasn't me, but it could be me, just touched the retina. So this is a iatrogenic hole, okay? And you can just visualize it instantly using maps. And if you have a patient like that after vitrectomy, obviously there is a shallow pocket of fluid, but we don't know anything about periphery. We don't know how far this fluid goes into the periphery. But once you have the ultra-wide field scan, we are safe, and patient is safe. We don't want to go for another surgery, obviously. We will be waiting because this is just a residual fluid. And if you have the OCT scan like that after vitrectomy, probably you would say that, of course, we have atrophy, but there's nothing wrong about it with this patient, okay? But once we take a wider and even ultra-wide field scan, it's became obvious that there is a fluid on the other side of the optic disc. And once again, we can create a three-dimensional visualization and the map, and you see this fluid quite nicely located here. And we can also take the angio-OCT, ultra-wide field OCT of this patient. And this is pretty obvious that there is ischemia here because we had atrophy in the cross-section. But I was really surprised how extensive ischemia in the periphery this patient has. I didn't expect it during the surgery. And the question is, this is because of my surgery, maybe, I don't know, or this patient had such kind of extensive ischemia before surgery. And we can also montage a few measurements. Just to be honest, it is not easy to create such kind of images, so they are created in
purpose just for the presentation, but this image is 210 degree of internal field of view. It's the way the Optos measure the field of view. And here we have the Ills disease. Obviously, we have some non-perfusion at the periphery, some collateral formations, and this image has 150 degree of internal field of view. And is it easy to use? Here you have an answer. I think that you don't need to speak Spanish, Italian, English. You know, the image says everything, like in ophthalmology. It's very easy. You can use one hand just to place this little adapter to the Revo device. Okay, and now we'll just look at the ultra-high OCT imaging. And the same question like with ultra-wide field, do we really need it? And if we take into account that the earliest abnormalities in the disease begin at the level of microstructure or microcirculation, and that in order to study dynamic processes at the microscale, we need to be able to trace those scales. And what is extremely important, this point is extremely important. We need new biomarkers. If we want to make progress in ophthalmology, if we want to have new treatment regimen, we need biomarkers. Without biomarkers, we will stuck in one place. So to better visualize the retina, we need high-resolution OCT. But, and this is funny, the world's first ultra-wide field OCT system were launched in 2008. Okay, we launched it in 2008, and obviously it was Optopol launching this system. It had 3 microns, so it was several years ago. But people were not ready for that, okay? Because people were thinking, they were still in the era of time domain OCT, Stratus by Zeiss, and there was no need for such kind of device on the market. And maybe you are surprised, but I will tell you that when I presented for the first time ever Angio OCT in 2012 during the American Academy, nobody was interested in, nobody. And I will not give you very famous names, but nobody, okay? Okay. And a couple of years later, we had Angio OCT. Okay, 2024, we have this Revo HR that my colleagues just discussed before, and owing to high axial resolution, we can see the rod interdigitation zone and cone interdigitation zone in a commercial system, because there is a publication from 2022 by a Japanese group with experimental system showing more or less the same. But you can assess on your own that the commercial system is even better than the experimental system showed two years ago. And just a few examples, the healthy retina. And when we magnify this rectangle, you see how nicely we can see this outer retina stratification, even if we are just at the border of the optic nerve head. And another example showing the comparison between Revo FC 130, which is a top model right now, 100 repetitions, which means that 100 images that are averaged, versus Revo HR, but only 30 repetition. And Revo HR, even if it's only 30 repetition, gives you better image quality. And this line, pointed by those yellow arrows, correspond to choriocapillaris. So we can see in almost all images the line that correspond to choriocapillaris. And if we have some disturbances in the outer retina, we can really nicely visualize them, like here. This is a case of acute macular neuroretinopathy in both eyes. And we can also create, in a commercial system, maps of photoreceptor reflectivity. And you see that the photoreceptors are just damaged just around the fovea, okay, in both eyes.
okay? And the outer nuclear layer in high resolution, you can ask me a question, why I'm talking about outer nuclear layer? There are 10 layers, and I choose, to talk one layer to talk about. And the outer nuclear layer contains photoreceptor nuclei, okay? And its thickness is an important biomarker for retinal degeneration. But accurate outer nuclear layer thickness measurements are obscure in standard OCT because of Henle fiber layer, okay? And we can see the Henle fiber layer here. And of course, in classical system that we are using right now, we can see Henle fiber layer in the case of central serous keratinopathy, where the retina is elevated, and the Henle fiber layer is oblique, and then we can see it. But in high resolution, we can see it in all cases. And you see this is just a screen, but believe me that we can see the Henle fiber layer quite nicely. Okay, so here you have some drusen. As I said before, oh, I'm sorry. As I said before, there is a line corresponding to choriocapillaris visible quite nicely, and also the Henle fiber layer. So it will be easier to have a biomarker for neurodegenerative diseases. And Pater dystrophy with pseudo-vertiliform material, you can see this hyperreflective material protruding into the outer retina quite easily. We can follow such kind of patient. And once again, dome-shaped macula associated with high myopia, and we can magnify the image and really very nicely delineate all the layers in the inner and outer retina, also with photoreceptors. And the inner retina, of course, the outer retina is nicely visualized, but we can also see better the inner retina. And you can ask me the question, do we really need to visualize cysts in a better quality? And of course, the answer is no, we don't in a regular clinical setting. But if you want to use a segmentation of retinal layers in difficult cases, in complex cases, using AI, we need as good image as it's only possible. So we need, even in such kind of cases, the best possible quality of image. And angio-OCT in high resolution, the quality of angio-OCT is not only related to lateral, resolution, but also the axial resolution. So I can tell you from my experience with Revo HR that the quality of angio-OCT in high resolution is a little bit better. There is a difference. You can see the difference. Okay, so here we have 3 by 3 millimeters retina slab, the entire retina, and now we have a the superficial capillary plexus, and finally the deep capillary plexus. So we can easily divide the retinal vasculature into superficial and deep capillary plexus, and we can also take a wider scan, wider perspective. This is 6 by 6 millimeters, and the quality of this deep capillary plexus is still very nice. Okay, branch retinal vein occlusion. You see those irregularities quite nicely in high resolution. Okay, and here we have angio-OCT of this patient, and we very nicely can delineate all the ischemic areas in deep capillary plexus. And we all know that some diseases impact the superficial plexus, once the other, the deep capillary plexus. So we can make a better diagnosis with high-resolution angio-OCT. And here we have an example of retinal microaneurysm, showing the margin of microaneurysm here and the artery in the close proximity. And by making the 3D visualization of the deep capillary plexus of this slab, we can identify hard exudates to be located in the deep capillary plexus, not superficial capillary plexus. And finally, I'm just getting to the end, okay, so don't worry. Choroidal neovascularization,
you see these tiny irregularities of the RPE, but there are no signs of activity. There is no fluid underneath the sensory retina. Once we take angio-OCT 12 by 12, we see the vascular membrane, and the quality of image is as good as that we can just magnify this image, and we still see vessels, pathological vessels, in the center of the macula. And this is the last example of choroidal neovascularization, tiny changes, but we see the vessels in the choriocapillaris, and look how nicely we can visualize the choriocapillaris slab. So just to summarize, ultra-wide field, high resolution Revo HR, I think is variable in the diagnosis, management, and also treatment of our retinal patient. And this is an excellent pre- and post-operative assessment tool for VR surgery, and also just to document our patient. And this is the last slide, okay? And this is an image from the James Webb Space Telescope, and a wider perspective, a deeper insight, as you can see here, can change the perception of the surrounding world. And similarly, ultra-wide fields and ultra-high resolution has the imaging with OCT has the potential to change the way we practice ophthalmology. Thank you very much for your attention. Okay. That's it. Bueno, la doctora Jimena Mina me falló, se tuvo que ir y me puso en esta situación, la cual no estoy muy acostumbrado. Pero les agradezco mucho que hayan venido. Para nosotros esto es un éxito, esto lo hacemos con mucha pasión. Mi abuelo comenzó en el año 1923 en este negocio, mi papá en el 68, yo en el 91 y mi hermano atrás mío. Y quiero que sepan que yo realmente me considero parte de la familia oftalmológica, a pesar de no ser oftalmólogo. Así que realmente les agradezco mucho por venir.